es la debida diligencia. Aquí nosotros en República Dominicana tenemos lo que es la debida diligencia como algo que, digamos así, se presenta mucho en lo que es en los programas de cumplimiento de prevención de lavado de activos. Y realmente la debida diligencia tiene diferentes elementos que la caracterizan como parte de un programa de cumplimiento, pero no propiamente y únicamente aplicado a prevención de lavado de activos. Y es parte de lo que vamos a romper con el paradigma de hoy. Entonces, la debida diligencia, perdón, en la medida que vaya hablando, me pueden interrumpir en caso de que tengan algún comentario o alguna pregunta o alguna observación. Con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Esta clase es con el propósito de impartirla de manera didáctica y que todos podamos conversar. Bueno, la debida diligencia, como se conoce normalmente, es como un conjunto de acciones, actividades, procedimientos y políticas desarrolladas por personas jurídicas. Y bueno, a veces esas personas jurídicas pueden ser empresas o también profesionales liberales para lograr, digamos que obtener un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados. Ojo con estas dos partes, clientes y relacionados, que pueden ser cuando ya son o pudieran ser, es decir, con alguien que es cliente o con alguien que pudiera ser cliente, así como con alguien que es un relacionado o pudiera ser un relacionado. Entonces, también eso tiene que ver con la identificación de beneficiarios finales y las actividades a las cuales tanto los beneficiarios finales, los clientes o potenciales clientes y relacionados o potenciales relacionados se dedican. Esto es una conceptualización que nos da la UAF y cuando la verificamos, esta definición de debida diligencia se basa aplicada más bien a lo que son sujetos obligados de lo que es la ley 155/17, antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, que involucra lo que es un programa de cumplimiento basado en riesgos para la prevención del lavado de activos. Entonces, aquí ya vemos una definición técnica y digamos que aplicada a lo que es una área en la cual se aplica lo que es un programa de cumplimiento como tal. No siendo lo mismo cuando nosotros verificamos, por ejemplo, otro tipo de normativa que desde la óptica ya meramente técnica y propiamente independiente y a la vez, digamos, como una disciplina desarrollada en términos de compliance o cumplimiento, da una definición, como por ejemplo lo establece la norma 37001, la norma ISO 37001, que esta es sobre gestión antisoborno. Dice que la debida diligencia es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el alcance de riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. Fíjense aquí que la definición ya de lo que es debida diligencia tiene una tecnificación. ¿Por qué? Porque no va aplicado directamente a lo que tradicionalmente aquí nosotros conocemos como debida diligencia en virtud de la ley 155/17, sino que se aplica ya a lo que es propiamente un tipo de gestión que tiene que llevarse dentro de las instituciones con mira a prever a que el soborno no sea utilizado. Pero de igual forma hay otra normativa que era 37.301, que tiene ya disposiciones propiamente a lo que es la gestión de cumplimiento o compliance en términos de aplicación de sistemas y programas de prevención de actos de corrupción, así como también puede ser soborno, lavado de activos, entre otros tipos de irregularidades que pueden darse. Entonces, cuando nosotros hablamos de debida diligencia, ¿verdad? Tenemos que entender que de alguna manera la debida diligencia debe estar establecida en lo que pudiera ser alguna normativa o algún elemento que diga cómo debe autorizarse y bajo cuáles contextos es permitido. Y bueno, en el caso de nosotros, en República Dominicana, tenemos 4 tendencias que sirven de patrones para tener una regulación de lo que es la debida diligencia
propiamente en disposiciones legislativas de carácter de ley, así como también en carácter de reglamentos propiamente de carácter general, como es el decreto 36-21, así como también cuestiones internacionales, como es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, así como normas de estándares internacionales que son meramente para aplicación de procesos y procedimientos en instituciones. Entonces, ¿qué dicen cada una de estas? Vamos a ver. En el caso de en el caso de lo que es la ley número 155-17, que es la ley antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, vemos que existen, o sea, cuando uno se sienta a leerla, existen diferentes propuestas, digamos que diferentes características que tienen cada una y de alguna manera interactúan. Entonces, si nos centramos aquí, el tiempo, o sea, para poder, digamos que de manera profunda y detallada, hacer un estudio de cada una, analizarlas, cuándo sí, cuándo no, pues nosotros tuviéramos que sentarnos y 2 horas no nos dieran. Pero de manera sintetizada, la ley 155-17 plantea de que la debida diligencia en PLAF, es decir, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se aplica de diferentes maneras. Está una que es la debida diligencia de clientes, que es aquella que se utiliza para identificar, o sea, de manera resumida, es para identificar cuál es la identificación de esa persona, así como también observar cuando las informaciones que la misma da, al igual que las documentaciones, sean coherentes y se pueda generar lo que se denomina un perfil dentro de las instituciones que son sujetos obligados y que de alguna manera tienen que emplear lo que son debidas diligencias dentro del programa de cumplimiento que tienen para fines de prever que la institución no sea utilizada como lavado de activos o se vea involucrado algunos de sus delitos precedentes. Está también la debida diligencia de personas jurídicas, la cual involucra pues hacer un levantamiento de información con fines de verificar, como dice la misma ley, la organización y estructura jurídica de las instituciones, así como también la forma en la que esto opera. Es decir, es conocer cómo, o sea, una sociedad comercial determinada que ante un sujeto obligado vaya a iniciar una relación comercial o ya es, pues bueno, verificar la empresa, si su documentación legal está al día, dígase RNC, registro mercantil, registro de nombre, actas de asamblea, los estatutos, quiénes son los socios. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos lo que es que cuando un socio o un accionista en una sociedad comercial tiene un 20% o más de control de las acciones o cuotas sociales, es decir, cuando es dueño del 20% en adelante del capital invertido en la empresa, se le identifica como beneficiario final, cosa que por recomendación internacional, especialmente del GAFI y GAFILAC, se hace partiendo de un 25%, si no recuerdo mal, pero aquí nosotros en República Dominicana tenemos que es a partir de un 20%, lo cual deja un margen, pero propiamente está tomada por el legislador y es la modalidad en la que la práctica se hace en términos de compliance. Y bueno, está también la debida diligencia de fideicomisos, que es aquella que se dedica en todo lo que tiene que ver con la depuración de perfiles de lo que son sociedades del sector financiero, que son los fideicomisos. Como sabemos, los fideicomisos pertenecen al sector financiero y son de hecho reguladas en gran medida por la Superintendencia de Bancos. Y bueno, tienen características específicas que en virtud de la tipología de operación que realizan, pues la debida diligencia tiene caracteres específicos y de hecho suelen ser largas. La debida diligencia en los casos de los fideicomisos, como son personas jurídicas o digamos que comisiones que tienen personalidad jurídica, su debida diligencia a veces suele ser compleja. ¿Por qué? Suponiendo el ejemplo de un condominio de apartamento que se vaya a construir bajo fideicomiso, si es un condominio, por ejemplo, de 100 apartamentos, no es fácil ejecutar lo que es la identificación de 100 clientes o de 100 personas que están comprando.
si por ejemplo uno de esos que están comprando es una persona jurídica, ya eso acompleja las cosas. Entonces, la debida diligencia de los fideicomisos es propiamente, claro, como todo sector individual, autónomo que se regula, o sea, en un aspecto sectorial, tiene la característica de que la debida diligencia se adecua, pero se hace compleja, no porque existan cosas que en otros sectores no se tengan, sino por la cantidad de sujetos de derecho que involucran. Entonces, está también lo que es la debida diligencia ampliada. La debida diligencia ampliada es aquella que se ejecuta cuando dentro de una institución existe lo que es la identificación de un perfil de un cliente o potencial cliente o relacionado o potencial relacionado que tiene un alto riesgo. Entonces, tiene indicios de que en virtud del perfil que genera, pudiera ser alguien de alto riesgo o presentar alto riesgo, y eso quiere decir que está más expuesto, digamos que, a ser una persona que utilice la institución determinada como espacio para actos de corrupción, así como lavado de activos o cualquier otro tipo de actividad sancionado por la ley. Otro tipo de debido diligencia que se encuentra también establecida en la ley 155-17 es la debida diligencia continua, la cual básicamente consiste en lo que se denomina monitoreo. Bueno, al menos en algunos sectores se le llama monitoreo transaccional, monitoreo de perfiles, monitoreo de planes de acción, etcétera. Pero la debida diligencia continua consiste básicamente en que cuando usted es cliente de una institución en calidad de sujeto obligado y que debe de aplicar un programa de cumplimiento, pues a la vez de que usted es el cliente, la institución debe de mantenerse actualizando determinados datos e informaciones. Por ejemplo, cuando uno va a una institución financiera, fíjense que ellos llaman cada X tiempo que tienen un préstamo, que le ofrecen una tarjeta, que le ofrecen esto y que otro. Eso es parte de que las instituciones, al menos en el sector financiero, por experiencia propia sé que es así, se mantienen monitoreando, es decir, las informaciones, los cambios de perfiles. Bueno, ya que el cliente tenía, por ejemplo, un promedio de transacción mensual de 10,000 pesos, pero ya está en 15, o de 10 bajó a 5. Esos son cambios que se van dando y se van monitoreando. Lo mismo ocurre en otros sectores, como por ejemplo el sector construcción, que ahora mismo está bastante en auge. Cuando se hace una depuración de un cliente y el mismo pues somete un compromiso, por ejemplo, de comprar en plano, a la vez de que se van haciendo diferentes actualizaciones, pues si usted tiene un cliente que le compró bajo fideicomiso un determinado inmueble y el inmueble tiene, por ejemplo, de inicial, tiene que pagarse $1,000,000 y ese $1,000,000 lo tiene que pagar en 10, 15 cuotas, 20 cuotas, y usted ve que este cliente le paga en 3 cuotas, ahí hay algo raro. Entonces, o tenía todo el dinero porque él me dice que gana 50,000 pesos, entonces su ingreso quizá le permiten a él con unos ahorritos, vimos que fue, por ejemplo, de unas bonificaciones o de ahorro, vimos el historial de cuentas, están ahí, pero entonces resulta que después vienen y hacen una inversión, un pago grandísimo, y entonces eso afecta, digamos que la modalidad en que se reconoce propiamente el perfil del cliente. Entonces, otra cuestión muy importante a considerar es que el decreto número 3621 fue emitido en el año 2021 y fue con el propósito de crear lo que se denomina un programa de cumplimiento aplicado al sector público, compliance público o public compliance. Yo lo puse así porque aquí acostumbramos a utilizar la palabra compliance en inglés. Pero bueno, el cumplimiento público tiene lo que se denomina un programa de cumplimiento aplicado propiamente a los procesos de compras y contrataciones públicas. Es el tópico bajo el cual se empezó o se dispuso para que regulara, y al tenor de este programa de cumplimiento que se aplica en lo que es el sector público, nosotros tenemos lo que se denomina debida diligencia pública, que es uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el programa de cumplimiento. Cuando uno se da la dedita al decreto, se encuentra ahí que hay otros elementos, como por ejemplo conflictos de intereses, política de regalos, conflicto de control financiero y no financiero, entre otras, el proceso de licitación, entre otras cosas. Se encuentra la debida diligencia pública. Entonces, la debida diligencia pública
cuando se desarrolló para la implementación de ese programa de cumplimiento, que en el sector público se encuentra a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas, pues dicha institución hizo una guía que se llama ABC de cumplimiento, si no me equivoco, ABC de la debida diligencia, algo así. Y tiene de hecho una resolución interna, de la cual no me sé la numeración, pero podría compartírsela más adelante. Y pues bueno, genera lo que son dos tipos de debida diligencia. Está la debida diligencia interna, que es aquella que deben hacer las instituciones públicas cuando involucran dentro de su estructura operativa lo que es un programa de cumplimiento y gestión antisoborno para, digamos que sus colaboradores, así como también el área bajo la cual se enfoca a nivel interno la aplicación del programa de cumplimiento, es decir, cuáles áreas son las que van a exponerse a ese programa de cumplimiento. Entonces, eso involucra también lo que es la contratación pública, que es uno de los mecanismos que de hecho se ha venido tomando en consideración al grado que se han designado oficiales de cumplimiento en instituciones públicas. Entonces, es una medida es una manera de fortalecer lo que son los mecanismos de colocación de productos y propuestas de servidores y servidoras públicas dentro de las instituciones y así también en otros mecanismos de áreas específicas donde se pudieran identificar que hay riesgo de corrupción. Entonces, la debida diligencia externa se le aplica a lo que son los relacionados externos, es decir, como por ejemplo proveedores de instituciones públicas, aquellos que se involucran en lo que son procesos de licitaciones y así entonces discriminar esos perfiles, esos oferentes en concursos públicos y entonces se pueda eficientizar lo que es el uso optimizado de recursos, así como también no digamos que predecir, pero sí establecer mecanismos que permitan identificar que existe un posible riesgo de alguna actividad prohibida por la ley cuando en los departamentos de compras y en las licitaciones públicas exista un tipo o pudiera generarse algún tipo de situación tal que sea de corrupción o de soborno o de cualquier otro tipo de delito, así como también de conflictos de intereses. Cuando digo conflicto de intereses, puede ser, por ejemplo, que si yo tengo un familiar en la institución X y yo licito en un proceso de licitación, pues bueno, esa persona es familia mía, quizá me dirá algunas informaciones que me garantizarían ventaja, lo cual es imposible porque ahí convergen diferentes cosas, entonces se generan ya lo que son conflictos de intereses. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia ya a nivel de Gafi, que como mencioné es un grupo que se compone por diferentes estados, las recomendaciones del Gafi son 40 y enfocan diferentes aspectos que son meramente dedicados a lo que es el financiamiento del terrorismo. Están en la página del Gafi. Yo lo que hice fue una captura y traté de ponerlo aquí porque el texto es un poco extenso, pero de aquí básicamente vemos que en la recomendación número 10, a ver, Gafi tiene dos tipos de debida diligencia, o sea, de sugerencias, de medidas, de recomendaciones. Una es para sujetos obligados que son del sector financiero y para sujetos obligados que no son del sector financiero. Entonces, cuando son del sector financiero, plantea que debe dedicarse, o sea, la recomendación del Gafi es que debe de emplearse medidas de debida diligencia cuando se establecen relaciones comerciales, es decir, que yo voy a ser cliente de una institución financiera, por ejemplo, cuando se realizan transacciones ocasionales, es decir, a un cliente que viene a veces, entonces, si viene una vez al año, dos veces al año, quizás eso genera un perfil determinadamente extraño o sospechoso. Entonces, cuando se realizan esas transacciones ocasionales, aquí en República Dominicana nosotros tenemos justamente esta que dice cuando es realizada por encima del umbral equivalente a los $15,000 o a los 15,000 euros. Es decir, cuando yo hago una operación en peso dominicano, que uno a la tasa del día, que generalmente el sistema de cumplimiento en el sector financiero, para fines de cumplimiento se toma la tasa de compra del dólar
emitida por el Banco Central. Eso se actualiza cada día. Generalmente los programas de cumplimiento se le da seguimiento a eso. Entonces, cuando una persona hace una transacción equivalente, o sea, en pesos dominicanos, y equivale a $15,000 o más, eso da lugar a que se deba de aplicar una debida diligencia y pues se aplica un proceso al respecto. Sobre otro aspecto es cuando son transferencias electrónicas, la circunstancia que digamos que se acompleja a aquellas que son de la recomendación número 16, pero esto más bien cuando se realizan múltiples transacciones que a veces hay personas que realizan, por ejemplo, determinadas transacciones. Por ejemplo, yo tengo 100,000 pesos, lo voy a transferir de 10 en 10 para no sospechar. En esos casos así también se involucran. Entonces, cuando existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, para eso hay mecanismos también aplicados a PLAF a nivel de cumplimiento. Y cuando la institución financiera tiene dudas sobre la actividad o veracidad o idoneidad de los datos de las personas que en determinado momento vaya a la institución para crear, digamos, un perfil de cliente y demás. Por ejemplo, si yo voy a sacar un préstamo a un banco o si voy a un dealer y quiero comprar un vehículo y cuando me están haciendo la información, deme su cédula. ¿A qué usted se dedica? Si yo no quiero dar esas informaciones o en buen dominicano evado esas informaciones, ya eso genera que existe una sospecha de que yo no quiero dar información y por algo es, se supone, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues se deben de aplicar medidas de debida diligencia y aquí en República Dominicana lo que se hace es que se aplica un reporte que se llama RAS en su sigla, reporte de actividad sospechosa, que es un reporte que se envía a la unidad de análisis financiero y los sujetos obligados están obligados a hacerlo. Entonces, mira, hay una persona, fulano de tal, que vino y no me quedan las informaciones. Entonces, eso se maneja bajo extrema discreción y se hace en los procesos. Todos los sujetos obligados de la ley 155-17 lo deben de hacer ese proceso. Entonces, algunas medidas que se puede identificar son, por ejemplo, identificación de cliente, identificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos, informaciones confiables, fuentes independientes. Ese tipo de recomendaciones se acoplejan mucho a la ley 155-17 porque la misma fue elaborada y redactada y entrada en vigor tomando muy en cuenta lo que son estos parámetros. También identificar el beneficiario final, que eso ya lo expliqué, entender y cuándo correspondan, obtener la información sobre el propósito sobre el cual se pretende realizar, obviamente, la relación comercial y también realizar una debida diligencia continua de la relación comercial, que eso ya cuando se inicia un vínculo como cliente, pues bueno, hay que hacerlo y también pues aplicar lo que son medios y métodos de actualización constante de informaciones. Entonces, tenemos otra cosa también que aportar y es que en los casos de las instituciones que no son del sector financiero, el GAFI, o sea, recomienda, porque son recomendaciones, que se deben de aplicar requisitos de debida diligencia de cliente y el mantenimiento del registro establecido de todas las recomendaciones, ¿verdad? De diferentes actividades comerciales y de diferentes sujetos obligados que mencionan estas reglas, se aplican las actividades, ¿verdad? Y profesiones no financieras que ocurren en la siguiente situación. En el caso de los casinos, ¿verdad? Agentes inmobiliarios, también comerciales de metales preciosos y ojo con esta que es la última, la D, perdón, la penúltima, la D, que son los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contadores. Cuando los mismos tienen o se involucran lo que son actividades en las que existen transacciones y eso es normalmente cuando se da, por ejemplo, en la compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, administración de las cuentas bancarias, de ahorro o valores, eso cuando es perteneciente a una empresa, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresa, o sea, constitución de empresa, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, como por ejemplo pueden ser la creación de diferentes sujetos de derecho, según sea lo que, digamos, pueda darse, como es el caso, por ejemplo, de profesionales independientes que constituyen fideicomisos, entre otros tipos de sociedades, de agrupaciones para fines lícitos, de lícito comercio.
Está también lo que son los proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente sobre algunas actividades como por ejemplo son actuación como agente de creación de persona jurídica, actuación como director o apoderado de una sociedad mercantil, provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, así como también actuación como fiduciario de un fideicomiso, así como lo es por último una actuación como accionista nominal para otra persona. O sea, cuando se actúa, digamos, en lo que son representación de otra persona en determinados contextos específicos. Entonces, dejando a un lado ya lo que son normativas internacionales, perdón, recomendaciones internacionales, leyes y decretos, están ya las normas ISO. Las normas ISO, de manera general, son aquellas directrices, políticas, estándares, reglamentos que se utilizan para lo que es ejecución de procesos. Por ejemplo, marcas como Toyota utilizan la 9001, que son de cuestiones de cómo trabajar en espacios de producción, por ejemplo, con creación de vehículos, creación de naves industriales y así por el estilo, con determinados procedimientos de seguridad, de prevención, etcétera. Y pues bueno, tenemos la norma 37.301 sobre gestión de compliance y también está la 37.001 sobre gestión antisobornos. Ambas establecen lo que son parámetros, estándares, o sea, generales, porque estas no son específicas, generales, que en la medida que las instituciones la estudian y la adecúan, son auditadas y pues una vez auditadas se certifican que cumplen con los requisitos y así entonces se verifica lo que es la eficiencia de la aplicación de un programa de cumplimiento dentro de instituciones determinadas. No, en el caso de la República Dominicana, las normas ISO son la columna vertebral de lo que es el programa de cumplimiento público. El que mencionábamos ahorita, el del decreto 36-21, tiene como columna vertebral lo que es las normas ISO. Y claro, en el caso de cumplimiento público, se alimenta propiamente de otras disposiciones internacionales, también involucra la ley 155-2017, que tiene algunos elementos que sirven para, de alguna manera, involucrarse y tomar lo que son regulaciones, pero sobre todo las normas ISO y especialmente esas dos normas, que son las que hoy en día se utilizan en gran medida para implementación de sistemas y programas de cumplimiento en las instituciones públicas. Entonces, hemos hablado de debida diligencia en algunos contextos donde se aplica, donde existen, donde se regulan, pero la debida diligencia tiene diferentes etapas. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Me he dado a entender hasta ahora? Digan sí, por si cae para atrás o si hay algo que... Ok. Bueno, continuando entonces, tenemos aquí que la debida diligencia tiene 3 etapas. Esas 3 etapas aplican para la debida diligencia en el sector privado, para los sujetos obligados de la ley 155-17 y aplica también para las instituciones públicas a nivel general y también para lo que plantean las normas ISO. Entonces, a nivel general, la ejecución de la debida diligencia tiene las siguientes etapas. Una, la vinculación, que es la que se aplica mientras o durante una persona en calidad de cliente, de empleado o de proveedor inicia, digamos que a establecer lo que es cercanía por los fines de establecer una relación comercial. Por ejemplo, si Juan Pérez va a comprar un vehículo al dealer, él tiene o va a sacar un préstamo al banco, primero tiene que dar informaciones que le piden. Ok, su número de cédula, salario, movimientos de cuenta, a qué usted se dedica, dirección, etcétera. Ahí se está dando informaciones, ahí hay un proceso de vinculación. Durante ese proceso de vinculación,
existen diferentes elementos que tienen que realizarse, como lo es, por ejemplo, la búsqueda de las listas ONU, que eso es un proceso, entre otras cosas que deben de verificarse y a la vez certificarse de que se está cumpliendo. Claro, esto sonará como que si hubiera muchísima política, como que si hubiera muchísimas cosas que tienen que cumplirse, pero generalmente todo está estandarizado, al menos en los lugares donde lo que se hace es un documento general que plantea lo que se requiere. Ok, usted quiere, por ejemplo, comprar un vehículo, se requiere esto, 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 esto. Usted quiere hacer un préstamo, esto, 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 esto y esto. Si es persona física, esto, esto, esto y esto. Y si es persona jurídica, esto, esto, esto y esto. Ok. Y así se va dando. Entonces, una vez que a esa persona, que es Juan Pérez, que va al dealer y va al banco a solicitar su préstamo y comprar un vehículo, a él le dicen que sí, que el préstamo se lo van a dar. Y el dealer le dice que sí, que le va a vender el vehículo. Entonces ahí se da lo que es ya la segunda fase, que es la relación comercial o institucional. Entonces, ya ahí la persona que es sujeto de derecho pasa a tener una vinculación sin objeciones, es decir, que es aprobada. Entonces, cuando esa persona es aprobada como cliente, es porque cumple primero con disposiciones de la ley, porque la ley plantea un programa de cumplimiento, al menos la 155-17, políticas y procesos. Y pues bueno, ya eso da lugar a que esa relación comercial se desarrolle. Por ejemplo, si Juan Pérez pidió el préstamo por 5 años, son 5 años que Juan Pérez tiene que durar en esa institución pagando. Entonces, esa tercera etapa se da ya cuando la persona que es cliente comienza en el transcurso del tiempo a desarrollar lo que es el ejercicio de su relación comercial. Continuando el caso de Juan Pérez, ya cuando Juan Pérez empieza a pagar, ok, el préstamo es de 100,000, vamos a suponer que un monto X, no sé, pero que mensualmente pague 10,000 pesos, a Juan Pérez paga 10,000, se ha mantenido, va bien, pero mira, Juan Pérez le echó 100,000 pesos, hay que ver de dónde te lo sacó ese dinero. Lo investigan, lo verifican, ok, fue una bonificación, la venta de algo o de un trabajo que hizo, que se ganó un bono, se justifica y se respalda ahí. Entonces, el monitoreo y seguimiento tiene que ver con esa parte de ir monitoreando. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos en el sector financiero, y lo tomo más como ejemplo porque es el más común, cuando nosotros hacemos una transferencia X de X monto, fíjense que nos llaman. ¿Usted fue quien hizo esa transferencia? Es por ese tipo de cosas, porque el monitoreo y el seguimiento tiene que darse dentro de las instituciones. Y eso garantiza también una continuidad propiamente de la persona y, o sea, como cliente, y a la vez asegurar que exista un, un adecuado acercamiento y cumplimiento de lo que son diferentes estándares, políticas y también la ley. Entonces, vamos ahora a otra parte que es totalmente técnica de lo que es la debida diligencia. La debida diligencia tiene 3 factores fundamentales, sine qua non, como decimos los abogados. Es decir, sin los cuales no pudiera existir o tener algún sentido. Bueno, está que la debida diligencia es basada en riesgo. Eso quiere decir que cuando se implementa un programa de cumplimiento o se ejecuta la debida diligencia dentro de una institución, es tomando en consideración que existen riesgos. Por ejemplo, si en una empresa, vamos a suponer, en una empresa, qué sé yo, de, no sé, en una empresa aseguradora, vamos a suponer, empresa aseguradora X, tiene un capital de 100,000 pesos. Si resulta y acontece que esa persona, viene una persona nueva y quiere invertir 100,000 pesos y llevar el capital a 200,000 pesos, en ese caso, cuando esa persona invierte, resulta que todo bien. Pero entonces, vamos a suponer que esa persona que entró como socio pertenece, por ejemplo, a un partido político o pertenece a una institución X o viene de una empresa que anteriormente ha sido condenada, como ocurre, por ejemplo, en algunas sanciones determinadas que a la ley prohíbe que una empresa pueda operar o que uno de los socios pueda continuar operando, como fue el caso, por ejemplo, Baninter. Esas personas que fueron condenadas están inhabilitadas de ejercer en el sector financiero, entonces no pueden pasar a ser personas del sector financiero. Entonces, así existen diferentes elementos como
prohibiciones que generan algún riesgo. Pero otra cosa también, un empleado que ingresa a una empresa en calidad de empleado normal, un contador, vamos a suponer, pues bueno, ese contador, dependiendo del tipo de situación o los conflictos de intereses que pudiera presentar para la institución, pues tiene lo que es un riesgo que puede ser bajo, medio o alto. Y eso siempre dependiendo del tipo de exposición que pudiera darse, según sea el perfil de la persona. No es lo mismo, por ejemplo, que si un funcionario vaya, abre, o sea, compra un vehículo, o sea, abre una cuenta de banco o saca una póliza de seguro, no es lo mismo que yo, un simple mortal, vaya, porque ya involucra cosas, porque por ejemplo, la persona que es funcionaria pública, pues bueno, es una persona expuesta políticamente y ya hay un nivel de riesgo distinto, hay una consideración diferente. Entonces, todo eso es basado en riesgo y también dependiendo de cuál tipo de servicio o producto sea, de qué se trate, que eso es otra cosa. No es lo mismo, por ejemplo, yo comprar un, bueno, yo no, porque yo no tengo la fuerza, pero una persona que pueda, que compre un vehículo de 2 millones de pesos, jamás va a ser el mismo nivel de riesgo o el mismo nivel de jerarquía en términos de ventajas y desventajas que genera a un vehículo desde 600,000 pesos. Jamás lo va a hacer. Por ejemplo, de los dealers. O un apartamento que lo vendan en Piantini o que lo vendan en Naco, que son zonas digamos, de mayores eh, atracción, una de las mayores zonas más céntricas, pero también de atracción y sobre todo de costo. O sea, una persona que gane 50,000 pesos no puede irse a Piantini, pero sí se puede ir, por ejemplo, para las afueras. Entonces, todo ese tipo de cosas integra lo que son riesgos y se gestionan, se identifican, se gestionan y se administran, porque los riesgos siempre están. Y esto permite que la vía de diligencia se aplique a lo que son los potenciales clientes o proveedores, así como también empleados. Entonces, la debida diligencia es integral y de constante evolución. Integral porque involucra diferentes cuestiones, como vimos, por ejemplo, las recomendaciones del GAFI dice, ustedes pueden buscar con las informaciones que él da. Pueden también investigar la documentación, así como también diferentes medios externos, dígase por ejemplo Google, redes sociales, sí, la debida diligencia permite eso. También puede abrirse a búsqueda, por ejemplo, en periódicos, búsqueda en medios de difusión, de streaming, todo ese tipo de cosas, siempre y cuando no se violenten lo que son datos personales, pero al menos se puede abrir. Es decir, si yo llevo a un sujeto obligado o a una empresa que implementa un programa de cumplimiento y yo llevo, por ejemplo, una carta de trabajo, ellos pueden llamar y confirmar. Entonces, todo ese tipo de cosas se aplica a lo que es la debida diligencia. También de constante evolución, porque a la medida que van pasando los tiempos, pues nacen diferentes cosas y tienen que ir actualizándose. Por ejemplo, anteriormente eso de Bitcoin, criptomonedas, no tenía un auge como lo tiene ahora. Entonces, ya hay empresas, al menos aquí en República Dominicana, muy pocas, y las que he visto son internacionales, aplican debida diligencia a lo que son cuestiones de Bitcoin. La unidad de análisis financiero, hace unos años, dio un curso sobre proveedores de servicios de activos virtuales y activos virtuales, porque ya esas son nuevas tendencias que se van desarrollando. Y este año se volvió a dar de nuevo, que yo les exhorto a los que estén interesados en estos temas de cumplimiento, a que en la página de la unidad de análisis financiero, ellos tienen una sesión de capacitaciones, aula virtual, es totalmente gratuito, y ellos dan capacitaciones. Y de cada año, en octubre, que de hecho habrá las licitaciones públicas ahora para la preparación del evento, ellos hacen lo que se denomina un congreso anual de antilavado de activos, donde ellos van hablando de diferentes tendencias de cumplimiento aplicadas a lo que es la prevención del lavado de activos. Entonces, la debida diligencia también se adecua a lo que es la estructura de la institución. Eso quiere decir que dependiendo del tamaño, la estructura y la organización de la empresa, es cómo se aplica en caso de ser privado, en caso de ser público, dependiendo la estructura de la misma. No es lo mismo, por ejemplo, un Banco Popular a decir, por ejemplo, un colmado de una esquina. O sea, son dos negocios de complejidad distinta y pongo porque son dos extremos muy de polos opuestos. Entonces, eso da a entender que dependiendo de la estructura es que se debe adecuar a la debida diligencia.
Entonces, ¿dónde se aplica la debida diligencia? Hemos venido hablando y diciendo algunas cosas, pero debe entenderse que la debida diligencia debe de tener un enfoque y un lugar de aplicación, es decir, donde pueda involucrarse o donde pueda ser parte como tal a la vez de que se ejecuta, es decir, que se implementa. Pues bueno, en los sistemas de cumplimiento. Hasta ahora no he escuchado la palabra debida diligencia como una labor que hacen instituciones fuera de programas de cumplimiento, que no obligatoriamente tiene que ser PLAF, como estamos acostumbrados aquí en República Dominicana, sino que la palabra debida diligencia hasta ahora, en los 5 años que tengo trabajando con compliance, es únicamente en los sectores donde se aplican programas de cumplimiento, que aquí en la República Dominicana eso fue un boom, pero aplicado únicamente a lo que es anti-lavado de activos o prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero hoy en día, gracias al esfuerzo de distintas personas, profesionales, brillantes, pues se ha generado ya un acercamiento a lo que es, al menos en el sector público, a un criterio de compliance o de cumplimiento más amplio y más acorde a lo que es propiamente el cumplimiento como disciplina independiente. Entonces, acá en la República Dominicana, mencionaba de que los sistemas de cumplimiento, ¿verdad? En los sistemas de cumplimiento es donde se ejecuta la debida diligencia. Aquí en la República Dominicana, la ley 155-17 dispone dos tipos de sujetos obligados. Están los sujetos obligados financieros, dentro de los cuales están los bancos, los puestos de bolsa, digamos que también entre lo que son la cooperativa, las compañías de seguro, las administradoras de fondos de inversión, están también los fideicomisos, así como también las empresas que son de agentes de cambio, como por ejemplo Vimenca, que son de intercambios de divisa. Y también se involucran, cuestión que es muy importante, aquellas empresas que de alguna manera, en calidad de sociedades anónimas, hacen lo que son emisiones de valores en oferta pública, que son aquellas empresas que mediante un puesto de bolsa emiten lo que son acciones y entonces se compran. Bueno, eso es un tema que para explicarlo ya sería otra cuestión, tendríamos que abrir otro debate, otro espacio académico, pero en términos generales son esas empresas que aunque a veces no son sujetos obligados per se, en vista de exponerse a lo que son emisiones de valores, pues entonces eso da lugar a que su colocación dentro del mercado de valores pues dé lugar a que sean consideradas como sujetos obligados. Entonces, los sujetos obligados no financieros son más, pero por la particularidad de que en algunos casos, como por ejemplo los notarios, abogados, contadores y otros profesionales jurídicos, son sujetos obligados en determinados escenarios, como por ejemplo compra y venta o remodelación de inmuebles, administración de dinero, valores u otros bienes de cliente, administrador de las cuentas bancarias de ahorros o valores de un cliente determinado, sobre todo si es persona jurídica, organización, perdón, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. Dígase cuando se constituye una empresa, que ese es el más delicado de todo, así como también cuando se administra y la misma opera y bajo un régimen de seguimiento o administración o en calidad de asesor se le brinda un servicio determinado. También lo que es la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Y también compras y ventas de entidades comerciales. Por último, entra lo que es, yo le digo, el pilar, la constitución de personas jurídicas, que es donde se resumen gran parte de esos, digamos así, elementos que se han mencionado. Lo que es la constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial por motivo de aumento, disminución de capital, fusión o escisión, así como la compra y venta de acciones y partes sociales. Porque, por ejemplo, la venta
de una entidad comercial prácticamente equivale a estos elementos. Entonces, yo siempre digo que el punto 6 es el elemento pilar. También, cuando existe una actuación como agente de creación de personas jurídicas, actuación, por ejemplo, como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas. Eso es cuando se le llaman gerentes de hecho en empresas, que hay personas que se denominan así, que aunque no son socios, se le pone en calidad de gerente para fines de representación propiamente en operaciones comerciales determinadas. Entonces, están también las empresas o personas físicas que de forma habitual se dedican a la compra y venta de vehículos, o sea, los dealers, las casas de empeño y las constructoras, que también están las inmobiliarias. Y también están los casinos y empresas de factoraje. Y aquí también los agentes inmobiliarios, porque una cosa son las inmobiliarias y otra cosa son los agentes inmobiliarios y las agencias. O sea, a ver, un profesional que se dedique de manera independiente a la venta en calidad de agente inmobiliario es un sujeto obligado. Así que también cuando se constituye una inmobiliaria y es sujeto obligado. Entonces, continuando con el tema, hemos hablado ya de lo que son, primero, debida diligencia, así como los diferentes tipos en que se dan y la regulación. Además de eso, hemos conversado diferentes elementos que son característicos o que dan lugar a la debida o que identifican la debida diligencia, así como también su base normativa y sus fases que son esenciales para identificar. Entonces, hay también un elemento que, como decíamos, donde se ha visto hasta ahora que se aplica la debida diligencia es cuando existe un programa de cumplimiento. Entonces, ese programa de cumplimiento, como es en donde yo lo aplico, pero en donde se aplica la debida diligencia, de alguna manera hay que entender qué es. Es decir, si, digamos, yo compro un vehículo todoterreno, yo tengo que correrlo en un lugar de loma, ¿verdad? Porque ahí es donde se pone a prueba. En la pista está un carro, es decir, en la ciudad está un carro resuelve, pero cuando vayamos a la loma es que nos damos cuenta si es de verdad de todo terreno. Entonces, ya aquí vemos la debida diligencia no propiamente como una unidad accionaria, sino que se adecua a lo que es el programa de cumplimiento. Entonces, aquí debo de hacer un paréntesis y decir que aquí en República Dominicana, nosotros cuando hablamos de cumplimiento, generalmente tenemos lo que es el cumplimiento PLAF, de prevención de lavado de activos, que de conformidad a la ley 155-17 es aquel que debe tener un manual de conductas, auditorías, código de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es cumplimiento de manera autónoma, cumplimiento como disciplina. Entonces, el programa de cumplimiento, antes de abordarlo, es importante entender qué es el cumplimiento, en qué consiste. Y bueno, el cumplimiento involucra 4 elementos trascendentales, que son cumplimiento de disposiciones legales, políticas, procesos y procedimientos. Es decir, cumplimiento es una disciplina que se encarga de que la empresa, la institución determinada, sea pública o privada, tenga lo que es mecanismos que permitan identificar cómo cumplirse las normas que están en la ley, así como también las políticas, procesos y procedimientos que deben de efectuarse para que la empresa cumpla con la ley. Es decir, que suponiendo el caso de una, por ejemplo, de una operación inmobiliaria, de una venta de un inmueble, bueno, hay requisitos determinados bajo los cuales debe de cumplirse, que establece, por ejemplo, la ley de registro inmobiliario, también establece lo que son sus reglamentos, los procesos ante la DGI para pago de impuestos, así como también propiamente la calidad que tengan las personas para poder acceder como titulares de derecho para poder adquirir una vivienda. Entonces, así se dan esos distintos elementos en materia de cumplimiento. Otra cuestión importante es la elaboración y ejecución de políticas, procesos y procedimientos relativa
a relaciones con clientes, empleados, proveedores, entre otros. Ese entre otros involucra cualquier tipo de persona que tenga una relación comercial con las personas jurídicas. Puede ser desde un socio hasta un titular de hecho que presente la institución, un asesor, etc. Entonces, está también lo que es la implementación de recursos técnicos y presupuestarios, y digamos que acorde a lo que es la complejidad de la estructura de la institución. Mencionábamos que la debida diligencia se adecua a la institución, pero también el programa de cumplimiento. No es lo mismo aplicar un programa de cumplimiento a una institución que tenga 100 empleados a dedicarlo a una empresa que tenga, por ejemplo, 1000 empleados. No es lo mismo. Entonces, la complejidad en una es mayor y otra es menor. Entonces, el otro elemento es la gestión de riesgos. Sí, cumplimiento involucra gestionar riesgos. Y esos riesgos van asociados a diferentes elementos, como mencioné ahorita. No es lo mismo, por ejemplo, que Santo Domingo Motors venda un vehículo de 100.000 de $1.000.000 a que venda uno de 600.000 pesos, a que venda a otro de 3 millones de pesos. O sea, son tres elementos necesarios donde se involucran cantidades de dinero diferentes, entonces los procesos son distintos. Incluso hasta para aprobarse los préstamos, en caso de que sea financiado por la tasa de montos altos, debe de considerarse diferentes elementos. Entonces, otra cuestión que forma parte de lo que es el programa de cumplimiento son los diferentes elementos que lo constituyen. Un programa de cumplimiento, nosotros si los vemos en la ley 155-17, que es la tradicional que tenemos, tiene un elemento diferente, totalmente como está mencionado aquí. Si buscamos la ley 155-17, pues hablará de diferentes cosas que van meramente enfocadas en el riesgo de la prevención del lavado de activos. Ahora, un programa de cumplimiento de manera general, como disciplina, y enfocada a diferentes áreas, como se pudiera abrir a interpretación según sea la consideración de cada uno, tiene diferentes elementos. Y estos elementos son los siguientes. Un oficial de cumplimiento, que es el que se encarga propiamente del cumplimiento interno y externo de regulaciones. Mencionábamos. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que por aquí explotó un transformador por mi casa y se fue la luz y entró la planta residencial. Pero de todas formas estamos aquí. Es en vivo. Disculpen. Bueno, entonces decía que un programa de cumplimiento tiene diferentes elementos. Por un lado está oficial de cumplimiento, que es aquella persona que tiene la principal responsabilidad de que el programa de cumplimiento aplicado dentro de la institución se ejecute correctamente. Y que en caso de no ejecutarse, es sobre el cual recae la responsabilidad principal a nivel administrativo. Entonces, están los mecanismos de denuncia, que son aquellos que permiten identificar lo que son elementos que pudieran servir para identificar que existe una actividad de corrupción, como puede ser lavado de activos, corrupción, soborno, entre otros, y entonces, identificado el problema, pueda elevarse a la instancia correspondiente, como puede ser el caso de que si existe un cliente que, por ejemplo, en el proceso de vinculación fue en contra de la lista ONU, ya eso es un mecanismo de que, cónchale, existe. Otra cosa es de que, por ejemplo, si la persona que está buscando un préstamo resulta que en el banco aparece que es, por ejemplo, codeudor de una persona que está atrasada, pues bueno, eso involucra un tipo de denuncia porque, cónchale, este cliente a nivel interno
está en rojo prácticamente. Entonces, eso hay que entender que no se puede, digamos, generar como un cliente y hay que darle la objeción. Entonces, cuando existe cualquier tipo de situación, las empresas y las instituciones públicas normalmente tienen protocolos. Entonces, donde exista un acto de corrupción o un acto ilícito, tiene que identificarse. Si usted ve que va un cliente a comprar un vehículo, a comprar un apartamento o a abrir una cuenta y no da información, bueno, ese está escondiendo algo, hay un rastro. Entonces, ¿qué se hace? Se avisa a la unidad de análisis financiero, así como también hay diferentes tipos de registro, de reportes que tienen que emitir los sujetos obligados a sus entes reguladores. Entonces, esos tipos de denuncias se dan generalmente en lo que se denomina la primera línea de defensa de los sistemas de cumplimiento, que es aquella parte de control interno y también donde existe, digamos que un personal que es el que tiene acceso directo con los clientes. Entonces, está una segunda línea que es la de recursos humanos y cumplimiento propiamente, perdón, recursos humanos pertenece a la primera porque es por donde se evalúan los miembros que ingresan en calidad de colaboradores. Entonces está en segundo lugar lo que es cumplimiento como tal y por tercer lugar está auditoría, que eso lo vamos a ver más en el último elemento. Entonces, está también lo que es el código de conducta, que eso consiste en un código de ética donde se tiene que establecer un conjunto de sanciones, es decir, es el manual de la institución, las políticas, donde se dice cómo, por ejemplo, se puede vestir, cómo no se puede vestir, cuáles cosas son permitidas, cuáles cosas no son permitidas. En caso de incumplimiento, se le aplica tal sanción y así por el estilo. Entonces, otro elemento trascendental de los programas de cumplimiento son los entrenamientos y capacitación. La capacitación tiene que ser constante, es decir, periódica, por lo menos una vez al año. Dependiendo de las instituciones, a veces son 3, a veces son 4, a veces menos, a veces más, pero la capacitación va a todos los colaboradores sin importar la jerarquía dentro de la institución. Entonces, de manera independiente, además de esas capacitaciones internas, los oficiales de cumplimiento generalmente por ley, al menos así lo es de conformidad a la ley 155 y 17 y normativas en diferentes sectores, como por ejemplo el sector financiero, las aseguradoras y los puestos de bolsa, y también el sector seguro, ameritan que se actualice cada año, creo que cada 20 horas al año, tiene que recibirse de capacitación. Entonces, eso conlleva a que generalmente exista una cultura de cumplimiento, a que exista de manera periódica la actualización constante de lo que son los colaboradores a los fines de que puedan conocer cada vez más qué es un programa de cumplimiento y cómo ésta debe de aplicarse y ajustarse a lo que son las nuevas tendencias, que es de hecho uno de los elementos que ahorita la debida dirigencia se actualiza. O sea, antes no se veían, por ejemplo, activos virtuales como Bitcoin y ese tipo de cosas, entonces ya se ven. Entonces, si existen diferentes sectores, como por ejemplo, creo que El Salvador, que ya lo permite como medio de pago, cónchole, si viene un salvadoreño aquí a comprar un vehículo, el tipo quizá como en su país se activa el Bitcoin, déjame yo ver, tengo que tener mi personal capacitado, autorizado, a la vanguardia, para poder conocer y también que tengan un mecanismo de prevención de ellos mismos identificar algunas cuestiones que pusieran darse. Entonces, otro elemento importante es el plan de trabajo, porque el plan de trabajo es donde se organiza cómo se van a hacer los diferentes elementos del necesario, o sea, los diferentes esfuerzos que conllevan una correcta aplicación de lo que es un programa de cumplimiento dentro de las instituciones. Entonces, es el conjunto de acciones para ejecutar el programa de cumplimiento. Entonces, otro elemento que también tiene, y es 2 en 1, o sea, los puse juntos, se pueden juntar, pero realmente se pueden decir que se van separados. Pruebas independientes. Las pruebas independientes son las auditorías que se le hacen a los programas de cumplimiento. Por ley,
al menos en el sector privado, lo que se hace es una auditoría externa, como se le llama, auditoría externa, y en el caso de las instituciones públicas, como mencionaba anteriormente, en virtud del artículo 36-21, la base fundamental, la columna vertebral, son las normas ISO. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el sector público? Que esas pruebas independientes, esas auditorías que se le hacen es con la finalidad de verificar que el sistema de cumplimiento aplicado en las instituciones públicas cumpla con los requisitos y estándares que establecen las normas ISO, lo cual da lugar a que se coloque a estándares de exigencia internacional lo que son la ejecución de políticas, procesos y procedimientos de cumplimiento de la ley y también de lo que son propiamente regulaciones sectoriales que establece, en este caso, se establece a través de un decreto. Entonces, la base regulatoria es que los programas de cumplimiento, como son meramente para cumplir normas, tienen que tener bajo bajo su tutela, bajo su cuidado, una base regulatoria. Es decir, salió una normativa, vamos a cogerlo. Tal cosa está ahora como tendencia, vamos a investigarlo. Por ejemplo, ahora están como tendencia los criterios ASG. Eso está llegando aquí al país. Ahora las empresas, ¿qué hacen? Vamos a ver cómo se aplican esos criterios, cuáles normativas internacionales lo establecen, cómo se aplican en otros países para aplicarlo aquí. Entonces, así se van dando tendencias. Y por eso, en la medida que va evolucionando todo, todas las actividades comerciales, pues bueno, vamos a ver cuáles son las normativas, qué se cumple y qué no se cumple. En el caso del sector financiero, por ejemplo, se hace lo que se le llama una auditoría eso se le llama informe de evaluación de efectividad de la gestión de cumplimiento, IPLA por sus siglas en español. Y eso se hace cada año por una entidad, o sea, por una persona jurídica registrada, por una auditora registrada en la Superintendencia de Banco, y de igual forma, con diferente nomenclatura, se hace en diferentes sectores cada año por auditores externos. Entonces, ¿qué es lo que se procura en este caso? Verificar la eficiencia del programa de cumplimiento. Es decir, que esto que voy a decir es algo quizá contradictorio, pero es una realidad. Aunque una institución tenga el programa de cumplimiento más perfecto, eso no quiere decir que sea eficiente. Eso no garantiza de que sea eficiente. Por más que sea acorde a las normas, eso ya se genera en la práctica. Entonces, continuando el desarrollo de la participación, hay que entender que la debida diligencia, siempre enfocada en riesgo, se ejecuta en diferentes modalidades. Está lo que se denomina la regla conozca a su cliente, know your clients, que eso se ejecuta a clientes o potenciales clientes en el proceso de vinculación durante la permanencia de la relación comercial, así como también en la medida que se va desarrollando, aplicando una debida diligencia continua. Entonces, esta tiene como finalidad identificar la identidad de las personas físicas y jurídicas que pasan a ser clientes o que quieren ser clientes de la institución. Por otro lado, están las políticas conozca a su empleado, que ésta se ejecuta a colaboradores internos y externos de la institución, como empleados, gerentes, socios, accionistas, consultores, asesores, etc. Esos son los que realizan una labor determinada. Ahora bien, hay otra que se llama conozca a su proveedor. Esta es la que se ejecuta digamos que a lo que son proveedores para conocer la identidad de los mismos en la institución. Si usted va a recibir, por ejemplo, en su empresa, qué sé yo, una empresa que le dedique el servicio de cámara de seguridad o de seguridad, usted no puede ir a poner a cualquiera ahí. Tiene que depurar el perfil. Entonces, una vez depurado el perfil, se acepta o se rechaza. De igual forma, si usted tiene una persona que le provee comida a la empleomanía, pues bueno, eso también involucra que exista un conjunto de, digamos,
criterios que permitan por lo menos tener un conocimiento pleno que de quién es esa empresa, qué trata, qué hace. Entonces, otra cosa es que la debida diligencia involucra también la ejecución del plan de acción y de capacitaciones. ¿Y cómo así? ¿Por qué debida diligencia y plan de acción? Fácil. Por ejemplo, cuando una persona ingresa como empleado en una empresa, parte de las cosas que tienen que tener los expedientes son los certificados de capacitaciones. Entonces, parte de la debida diligencia que aplica con un caso empleado son las capacitaciones. Claro, porque eso se evalúa en los programas de cumplimiento. Si se le está dando una capacitación constante a los, digamos, a los miembros de las diferentes áreas de la institución, y entonces de esa manera prever que se cumpla con determinados criterios. Entonces, a la vez de cumplir, ¿qué pasa ahí? Que como existen diferentes criterios que se le aplican en términos de capacitación y ejecución del plan de trabajo del programa de cumplimiento, pues eso hace que la debida diligencia se aplique aún en ese criterio. Entonces, la debida diligencia, aunque no se conceptualiza como tal para fines de identificación de clientes, identificación de proveedores o identificación de empleados, se ejecuta con la finalidad de que esos tres elementos estén al día. Entonces, por eso es lógico que la debida diligencia también se ejecuta dentro de esos elementos para cerciorarse de que el programa de cumplimiento esté cumpliendo y acorde con los diferentes elementos que lo constituyen. Entonces, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de un programa de cumplimiento o la efectiva ejecución de un programa de cumplimiento como tal? Bueno, pues para eso nosotros tenemos aquí uno de los elementos que decía en la diapositiva anteriormente, oficial de cumplimiento. Ahora, acá en la República Dominicana nosotros vemos la figura del oficial de cumplimiento propiamente a nivel de ley estoy hablando, o disposiciones similares. A nivel está propiamente la ley 155-17, que establece una modalidad de cumplimiento propiamente a las disposiciones de la ley mencionada, antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero también existe el decreto 36-21, que establece lo que es propiamente la figura del oficial de cumplimiento, pero orientada al sector público. Entonces, la temática aquí es que como el oficial de cumplimiento es propiamente, como mencionamos, el encargado de que se ejecute un programa de cumplimiento propiamente, yo lo que hago es que, para no redundar, coloco solamente que al menos para la ley 155-17, la figura del oficial de cumplimiento se coloca como aquel al que están obligados o deben designar los sujetos obligados, y tiene que ser una persona con capacidad técnica encargado de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Entonces, a nivel de los sujetos obligados, que formaron lo que vimos ahorita, los financieros y no financieros, las aseguradoras, los agentes inmobiliarios, los abogados, notarios, contadores, entre otros profesionales, así como también las empresas de factoraje, las constructoras, aseguradoras, puestos de bolsa, etcétera, que son sujetos obligados. Cuando designan un oficial de cumplimiento, ese oficial de cumplimiento es el que sirve de enlace con la unidad de análisis financiero y el ente supervisor. El ente supervisor siempre es el más próximo en términos de regulaciones y disposiciones de políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de la DGI tiene los dealers, tiene las constructoras, me parece, y en el caso, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, tienes a los fideicomisos, así como también los bancos, el IDECOP, que es el Instituto de la Cooperativa, es el ente supervisor de las cooperativas, es el que tiene a cargo la regulación propiamente de lo que son los programas de cumplimiento. En el caso de las aseguradoras, la superintendencia de seguros,
En el caso de los puestos de bolsa es la Superintendencia de Mercado de Valores, y también Hacienda tiene algunas instituciones a su cargo. Entonces, y también hay yo no recuerdo este nombre porque siempre es complicado, pero es como el Instituto Nacional de los Casinos, algo así, que también tiene la especie de regular lo que son los casinos. Entonces, así existen diferentes entes supervisores, y es a esto que se refiere, que ya, bueno, pudiera decirles de manera más detallada, pero tendría que, para fines de precisión, buscarlo y compartirlo en un material en caso de que les interese. Entonces, ese programa de cumplimiento que tiene una persona designada para fines de que se ejecute el programa de cumplimiento dentro de las diferentes cuestiones que lo componen y donde interactúan, da lugar a que determinadas operaciones, sean esto sobre todo con clientes y en determinados casos con proveedores, así como también en caso de que se ejecuten a diferentes empleados, puede darse lo que son registros de transacciones. Los registros de transacciones son aquellos que tienen que reportar los sujetos obligados. Esto en el caso de las instituciones públicas tienen un manejo distinto, pues porque no se dan y el propósito es meramente diferente. Es decir, en las instituciones públicas no se ve, por ejemplo, la dinámica de que, a ver, los procesos de licitaciones públicas, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, o sea, no tienen quiero decir, a ver, los procesos de licitaciones públicas no tienen la misma dinámica que otros tipos de instituciones, como son, por ejemplo, los dealers, las aseguradoras, los bancos, los puestos de bolsa, porque son meramente distintos. Entonces, al tener la característica diferente, los tipos de registro de transacciones sobre todo se ven en el sector privado, por los sujetos obligados, que son a lo que se tienen que aplicarse en lo que son programas de cumplimiento, y en este caso es en prevención de lavado de activos o con criterios de prevención de lavado de activos. Entonces, está lo que es el registro de transacción. Vamos a empezar con que primero las instituciones, los sujetos obligados, tienen que tener lo que son a disponibilidad de los entes supervisores los registros. Es decir, que por ejemplo, si los bancos ejecutan debida diligencia, tienen que tener ese registro, sí, pero a disposición de lo que es la superintendencia de banco, igual las aseguradoras a la superintendencia de seguro, y así por el estilo, cada uno a su ente supervisor. Y también los mismos deben estar disponibles para la unidad de análisis financiero. Entonces, uno de los registros que vimos ahorita es el registro de transacción en efectivo. El registro de transacción en efectivo se da cuando dentro de una institución que es sujeto obligado, un cliente realiza una operación en pesos dominicanos equivalente al valor en dólares de $15,000. En el caso de que se registre unas o varias transacciones que hagan $3,000, en eso ya en el caso de los casinos tiene que registrarse. Entonces, ese registro de transacciones en efectivo, cuando una persona lo hace en una sola operación, se registra, pero esto también tiene otro parámetro que es a lo que se le llama transacciones múltiples en efectivo, que esto está propiamente en la ley 155-17, cuando dentro de un plazo de 24 horas, una misma persona realiza hacia una misma cuenta transacciones que pueden ser dos o más, que sumada hacen el equivalente a $15,000 o más. Por ejemplo, si una persona va a un dealer, no, perdón, eso mayormente es en los bancos, va a un banco o hace una compra de algo y transfiere o paga en efectivo $1,000,000 en una mañana, pues bueno, se le hace su registro. Ahora, si esa persona, por ejemplo, le transfiere una parte, $500,000 en la mañana y $500,000 en la tarde, igual ese $1,000,000 tiene que registrarse y enviarse a la unidad de análisis financiero y de igual forma al ente supervisor. Los casos de
de transacciones en efectivo, al menos para la unidad de análisis financiero, se utiliza una herramienta que se llama GoML, Go Anti-Money Laundering, que quiere decir antilavado de activos en inglés, traducido al español. Y esta fue una iniciativa que se llevó a cabo entre la Organización de las Naciones Unidas y también lo que es la Unidad de Análisis Financiero, y pues la ejecutan y la ponen en práctica. Es la que se utiliza hoy en día para fines de hacer lo que es registro de transacción en efectivo, reporte de transacción en efectivo, registro de transacción en efectivo. Y en el caso de los entes supervisados, pues ya existen diferentes plataformas, según sea el tipo de cuestión que se utilice. El que sí puedo señalar es el de la DGI, que por ejemplo tiene unos formularios que son públicos. Se los descarga, los llena, la persona está, realizó, le pone los datos de la operación y lo sube. Y eso ya se le reporta a ellos. Entonces, cuando es a la unidad de análisis financiero, todas las instituciones que reportan tienen el GoAML. Entonces, otro tipo de operación que se da es el de operación sospechosa. La operación sospechosa es cuando dentro de una institución existe alguna sospecha de que la persona hizo una operación que puede ser desde la adquisición de un vehículo, depositar un dinero en un banco, adquirir una póliza, así como también sacar un apartamento mediante una inmobiliaria o bajo la figura de fideicomiso. En caso de reportarse una operación sospechosa, de que la persona me dice, bueno, trajo un inicial de 1 millón de pesos, pero no se ve movimiento de cuenta de que tenga 1 millón de pesos. Resulta que eso, él dice que se lo depositó un tío a modo de préstamo, que él se lo paga al paso. Entonces, ya esas cosas son, por ejemplo, algunos elementos de sospecha de que existe, no de que realmente exista una actividad ilícita, sino de que pudiera darse. Entonces, eso abre la puerta a que se reporte. Y una vez que se reporte, pues bueno, ya de ahí eso pasa a las manos de la unidad de análisis financiero, y si entiende que se debe dar una investigación, pues se abre. Si no, pues lo deja ahí. Entonces, a diferencia del que vimos anteriormente de los $15,000, se reporta mensual, pero en el caso de las operaciones sospechosas, este se reporta a los 5 días. Es decir, que si hoy lunes se realizó una operación sospechosa, tenemos hasta el día lunes de la semana que viene, porque son laborales, y para fines de reporte. Si pasa de esa fecha y se reporta, entonces se acarrea una sanción. Y si no se reporta y después se dan cuenta de que hubo una operación sospechosa y no se reportó, eso puede ser sancionado también. Entonces, hay dos elementos importantes sobre la debida diligencia. ¿Qué pasa si no se ejecuta la debida diligencia? Para cualquier cosa. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que se constituya en una infracción muy grave, y de conformidad al artículo 69, literal K, de la ley 155/17, antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, es un incumplimiento de realizar la debida diligencia. O sea, el incumplimiento de realizar la debida diligencia en los clientes, conforme a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, constituye una falta muy grave. Lo que pasa es que yo constituye una falta, una infracción muy grave, pero realmente la ley menciona falta muy grave. Y es que el artículo 69 es el que establece todas las faltas que son muy graves, a nivel de lo que es la ley 155/17. Y bueno, este propiamente, el incumplimiento de no aplicarse, o sea, no aplicarse una debida diligencia, establece una infracción muy grave. ¿Y qué sanción tiene esto a nivel de la ley de prevención? Bueno, es una multa que llega, si no me equivoco, el año pasado se actualizó, creo que andaban por los 5.900.000 pesos. Es decir, que por no aplicarse una debida diligencia a una persona física o jurídica, bajo los contextos determinados que se deben de ejecutar, eso da lugar a una multa que puede ir hasta los 5 millones de pesos. En el caso del sector público es diferente, pero sí existen sanciones meramente administrativas propiamente, como puede ser inhabilitaciones, entre otro tipo de cosas, pero al menos la que sí plantea, y bueno, creo que esta debería de prevalecer en cuestión de criterio,
porque una ley está por encima de un decreto, entonces tengo que irme propiamente por la ley, porque aún aplicando la lógica de lo que denominamos en derecho principio de paralelismo, o sea, siempre el decreto va a estar por debajo. Entonces, o sea, yo sé que no todos son abogados, pero al menos a nivel de ley existe una jerarquía. Entonces, la que está más arriba siempre va a tener más prevalencia que la que está abajo. Entonces, los decretos sí bien regulan, pero están por debajo de la ley. Entonces, por eso yo tomo el criterio de la ley. Entonces, en otro ámbito, cuando no se realiza la debida diligencia, ya esto no es meramente una sanción, sino propiamente un mandato, es decir, algo que la ley establece como una prohibición, porque como solemos decir y escuchar, lo que no está prohibido está permitido. Y lo que está permitido, pues está permitido. Entonces, el artículo 62 de la ley-155-17 tiene la particularidad de que prohíbe que cuando no se le hace una debida diligencia a los sujetos obligados, o sea, que los sujetos obligados no aplican la debida diligencia, pues en esos casos prohíbe lo que es iniciar una relación comercial. Por esto el artículo 62, citándolo de manera expresa, dice: no se permite a los sujetos obligados iniciar o mantener una relación comercial o profesional cuando no les resulte posible identificar y verificar la identificación del cliente. Igual provisión aplica a la realización de cualquier transacción. Se debe realizar un reporte de operaciones sospechosas cuando el potencial cliente se niegue a aportar información para su identificación. O sea, el propósito de la debida diligencia, al menos aplicada en este caso, va aplicada a lo que son clientes y beneficiarios finales en términos de transacciones. Cuando no se puede verificar, no se puede abrir una relación comercial. No se puede establecer una relación comercial con esa persona, física o jurídica. Y al menos a nivel público, esto también se habilita, sobre todo cuando en el sector público estamos hablando de la parte de contrataciones públicas, donde la colocación de activos para instituciones en calidad de colaboradores da lugar a que se deba depurar perfiles, no solo de competencia, porque yo puedo tener el mejor contador para una institución pública, puedo tener el mejor abogado, puedo tener el mejor director en planificación, puedo tener el mejor director de control interno, el mejor, digamos, el más preparado a nivel de compra. Pero si existe alguna dinámica que pudiera generarse e identificarse y expone a esa persona a un nivel de riesgo donde no se puede identificar claramente su perfil, pues bueno, eso genera lamentablemente la imposibilidad de que esa persona pueda pertenecer. O puede ser, por ejemplo, que esa persona se rehúse a dar informaciones. Oye, pero no se te puede aplicar la debida diligencia, no se te puede establecer un nivel de riesgo, sea bajo o alto. Entonces, lo mismo ocurre en el sector público en calidad de oferente. Si una persona está ofertando una propuesta y resulta que en el proceso de evaluación, aunque no salga seleccionada, mientras se le hace la depuración, pues eso involucra de que si no se puede identificar, pues entonces descalificado. Entonces usted, o sea, al menos en proceso de licitaciones públicas, no soy experto en esa área, pero sí sé que cuando se abre un proceso, un concurso público, existen diferentes requisitos. Entonces, si usted no cumple un requisito de eso, automáticamente descalificado. Entonces, es así. Y propiamente, en la medida que no se cumpla con esos requisitos, pues bueno, se cae de la mata que no va a pasar. O sea, todos los tiros son A en ese caso. Entonces, ahí estamos hablando de que existe una prohibición propiamente de lo que es ya, digamos que establecer una relación comercial. Entonces, en términos generales, la aplicación de la debida diligencia dentro de una institución vimos que tiene diferentes elementos que lo componen, pero sobre todo el enfoque que tiene es con la finalidad de establecer lo que es identificación de áreas. Entonces,
¿Qué tiene esto que ver, que hemos hablado hasta ahora, con los criterios ASG? Porque, bueno, los criterios ASG involucran identificar dentro de instituciones, dentro de personas jurídicas, cómo éstas se involucran y cómo éstas se representan, cómo éstas se proyectan en cuestiones que tienen que ver con el aspecto ambiental, el aspecto social, así como también lo relativo a la manera en que dentro de su órgano de gestión interno se toman decisiones. Es decir, aspectos de gobierno corporativo, es decir, de cómo se generan las tomas de decisiones dentro de esa empresa, dentro de esa institución, para generar lo que es el resultado de su lógica operativa. Y es algo que se ha ido desarrollando, sobre todo en España, y todo eso, pues bueno, ha dado lugar que aquí en la República Dominicana, entre otros países, se esté hablando ya de lo que son esos criterios. Y en la medida que nosotros entendamos que la debida diligencia como principio, porque es un principio, así como también como un proceso de proactivo y exhaustivo con fines de mantener una eficiencia en determinados procesos de la institución y especialmente enfocado a lo que es un sistema de cumplimiento para prevenir que la institución sean utilizadas como espacio de delitos, así como también de cuestiones como son corrupción, soborno, mal, delitos que generan responsabilidades penales o que generan responsabilidades administrativas, pues de alguna manera involucra un entendimiento y también abre las puertas a que se tomen en consideración cómo las empresas se involucran en el sector público y privado y a la vez sean de sujetos observados y de a la vez observadores. Y podría poner un ejemplo de una empresa que se dedique, digamos así, a la venta de determinados artículos que para su importación y exportación necesite y para su venta necesite una licencia. O sea, por ejemplo, los medicamentos. ¿Cómo se vería una empresa que quiera ser, por ejemplo, proveedora de servicios de, de medicamentos y ese tipo de cosas? ¿Cómo esta, a nivel de gestión, cómo esta se maneja? Igual ocurre en los casos de medio ambiente. Ya se habla hasta de cumplimiento de asuntos de medio ambiente. O sea, una empresa, vamos a suponer que sea una constructora que trabaje sin los permisos correspondientes, pues ya eso involucra que haya un criterio a evaluarse, no solo desde la óptica de que todos los papeles estén al día, sino también cómo esa empresa se proyecta, cómo esa empresa se ve. Y entonces, un mecanismo muy eficiente es la debida diligencia, que de hecho Esther Genao tiene un artículo que publicó en una plataforma, la cual no conozco a precisión, que aborda de manera brillante lo que es la debida diligencia aplicada a esos criterios. Y eso también lo tratamos en un video de YouTube, pero fue de manera básica. Y pues es menester este espacio con el propósito de dar a conocer ya lo que son estos criterios y cómo de manera más amplia se interactúan y se relacionan ya con lo que es propiamente su conceptualización, así como también vinculados a la debida diligencia y a lo que puede ser un programa de cumplimiento. Así que de mi parte es cuanto para esta exposición. Yo estoy a las órdenes en LinkedIn como Roberto Santana, Roberto E. Santana en Twitter, en el Instagram Roberto E. Santana, y a la vez emprendo un canal de YouTube donde realizo entrevistas, diálogos, conversaciones y próximamente comentarios jurídicos relativas al área de derecho y también las ciencias sociales. Se llama Entendiendo el Derecho, el cual les invito a seguir, a suscribirse y si les gusta el contenido, compartirlo.